Buenos días, familia Gente en la Roca. El día de hoy te animo a que ya que tomaste este tiempo para alabar a Dios, quiero darte la bienvenida para que puedas participar de este servicio en alabanza, levantando tus manos, compartiendo un amén. Yo te invito para que puedas danzar junto con nosotros. Bienvenido a esta alabanza del día de hoy. Temor que me ataban, renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo
prodigios y maravillas. ¿Lo crees? Este es el día que ha hecho el Señor. Gocémonos y alegrémonos en su presencia. Amén. Quien confía en el Señor es como Sión, y ellos no se moverán. Quien confía en el Señor es como una montaña, y ellos no se moverán. En el mundo del mal, tú eres mi fiel Señor. Cristo, tú no cambiarás. Confiamos en ti, Jesús. Quien confía en el Señor es como Sión, y ellos no se moverán. Quien confía en el Señor es como Sión, y ellos no se moverán. En el mundo del mal, tú eres mi fiel Señor. Cristo, tú no cambiarás. En el mundo del mal, tú eres mi fiel Señor. Cristo, tú no cambiarás. En el mundo del mal, tú eres mi fiel Señor. Cristo, tú no Cristo Rey, pones mis pies en firme fundación, y ellos no se moverán. Pones mis pies en firme fundación, y ellos no se moverán. En el mundo del mal, tú eres mi fiel Señor. Cristo, tú no cambiarás. En el mundo del mal, tú eres mi fiel Señor. Cristo, tú no Amén. Santo eres tú, Señor. Creemos en ti, Señor, y que nuestros pies están sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo no ser fieles a ti? ¿Cómo no declarar tu grandeza, tu poderío, si te has mostrado con poder en nuestras vidas, Señor?
digno eres tú, Señor. Cuando decimos digno, estamos diciendo alguien que merece todo. Alguien que se ha ganado a pulso esa honra, esa alabanza, y ese no es nadie más que nuestro Dios y nuestro Salvador. Tú y yo somos imperfectos en nuestra adoración, pero un acto de rendición, de decir tú eres digno de que yo te dé todo de mí, hace que nuestra adoración sea lavada con la sangre, sea purificada, sea perfeccionada, para que podamos ser olor grato delante de nuestro Dios. Yo quiero que nosotros, nuestra iglesia local, podamos en este tiempo ser olor grato delante de nuestro Dios. Que no sean palabras vacías o huecas, que no sean las palabras de alguien más en nuestra boca, que sea nuestro culto racional a nuestro Dios. Dile, Señor, yo quiero que mi alabanza y mi adoración suba como un olor fragante y agradable delante de ti, Señor. Soy imperfecto, soy humano, soy carnal, pero soy tuyo, Señor, límpiame. Padre, dicho que me tienes, cuando sé en realidad no. Padre, dicho que te sigo, cuando sé que no quiero. Pues prefiero estar callado, sin cosas que decir. Si el silencio es verdadero y puedo escuchar cómo seguir tus pies. En silencio tú me hablas, en la calma puedo oír tu voz y
Cuando llames quiero responder. Cuando hables quiero escuchar. Cuando escuches te quiero adorar. Mi riqueza eres tú. En tus brazos quiero descansar. Tus palabras quiero yo beber. Mi cuerpo tu habitación.
Jesús, quiero ver tu gloria sobre mi caer. Jesús, te deseo. Jesús, santo eres tú, Señor. Tu gloria venga a nuestras vidas, Señor. Deseamos más y más de tu presencia, Señor. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de todo lo que somos y todo lo que tenemos, y que sea para gloria de tu nombre. Y aquellos que estén de acuerdo conmigo digan amén, amén, así sea. Hola familia Gente en la Roca. El día de hoy quiero animarte a que pongas tu fe en práctica. Recuerda que debemos obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que Él dio a su Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tomamos como ejemplo lo que hizo Dios, Él dio a su Hijo. ¿Quién de nosotros estamos dispuestos a dar a nuestro Hijo? Pero sí podemos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro tiempo, nuestro servicio a Él. Y yo te animo a que vengas los días sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche a poder depositar tu diezmo u ofrenda. O el día domingo a partir de las 9 de la mañana a las 12 del día. Te animo a que compartas esta fe. Bendiciones para todos. Hola, bienvenidos a Gente en la Roca, mi nombre es Ruth y estos son los avisos de la semana. Te invitamos a que seas de bendición para más familias. ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes traer una despensa que será entregada en nuestra casa Gente en la Roca. Asimismo, te invito a que sigas sembrando en el reino, trayendo tus diezmos y ofrendas en cualquiera de nuestros servicios, los sábados o domingos. Este miércoles tenemos servicio de comunión y Santa Cena. Será en reunión presencial en nuestro local a las 7:30 p.m. y también será transmitido por Facebook Live. Asimismo, tendremos bautismos en agua. Si tienes deseo de bautizarte, comunícate con nosotros llamando a la oficina o mandándonos un mensaje. Nuestros servicios presenciales continúan activos. Te invitamos a que registres a tus niños los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Recuerda que también seguimos con servicio online para los pequeños los domingos a las 12 p.m. en nuestras redes sociales. Estamos en constante oración por ti, por tu familia, por la iglesia, por la ciudad y por todos. Si tienes alguna petición de oración, haznosla saber, envíanos un mensaje en nuestras redes sociales. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por eso, te animo a que veas nuestras clases de las 7 iglesias del Apocalipsis. Son compartidas los viernes a las 8 p.m. en nuestras redes sociales. Nuestro local se encuentra desinfectado y cumpliendo con todas las medidas sanitarias, como lo es tapetes desinfectantes, alcohol en gel, las sillas están cumpliendo con sana distancia. Te invitamos a que cuando asistas al servicio presencial, por favor, portes tu cubrebocas, es muy importante. Si eres nuevo en nuestra iglesia y quisieras saber más acerca de nuestra visión, te invitamos a que te quedes unos minutos al terminar el servicio. Te daremos a conocer los primeros pasos del discípulo. Por si algún motivo no puedes asistir al local, te informamos que nuestro servicio online seguirá activo los domingos a las 10 de la mañana por nuestras redes sociales. Conéctate. Estos fueron los avisos de la semana. Que Dios los bendiga. Amén. Qué bueno que estamos juntos nuevamente. Quiero saludar a todos, tomar un momento, saludar a los que están aquí en el servicio presencial. Y también queremos hablar a la cámara y decir bienvenidos todos que están viendo en línea. Que Dios les bendiga. Los amamos, les queremos mucho. Qué bueno que están aquí con nosotros esta semana. Ya estamos entrando en los últimos de julio y entrando en agosto, ¿verdad?
¿quién pensaría que en enero, cuando escuchamos la palabra profética, que vamos a pasar por todo lo que hemos pasado? Pero Dios ha sido fiel, Dios es bueno y nuestro anhelo es conectarnos y verlo tal y como es. Entonces yo quiero invitarles este domingo y esta semana vamos iniciando una nueva serie que se llama El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, o el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada persona que está viendo en este momento. Yo los bendigo, Señor, que tú vas hablando en nuestros corazones a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Decimos bienvenido, Señor, en nuestras vidas. Y todos los que están de acuerdo dicen amén, amén. Pues toma su Biblia y como todo este año estamos viendo Juan 20:20. Nuestro anhelo es verlo tal y como es Jesús en nuestras vidas. Este año estamos enfocándonos en esa palabra profética que el Señor nos dio a partir de enero de 2020. Estamos viendo en cada serie algo que Jesús nos dijo o algo que es parte de su carácter, lo cual que nosotros deseamos y anhelamos ser más como Él. Y mientras que estaba platicando con mi esposa y estamos orando por el siguiente mes y vamos caminando por fe, tanto aquí en el local y ahí en línea, seguimos en línea, todo lo que estamos haciendo de forma distinta como ministerio, sentí este llamado, por decir en mi corazón, hablar del carácter de Jesús, hablar de cómo es Él. Entonces, si estudiamos la palabra de Dios, podemos ver, hay dos maneras en cómo Jesús se presenta a sí mismo a sus discípulos y cómo es representado en la Escritura. Una forma es como el Hijo de Hombre y otra forma es como el Hijo de Dios. Entonces, durante esta serie vamos a estar viendo cómo es Jesús en cada aspecto y qué significa esas dos frases. Hoy, si están tomando notas, estamos hablando acerca de Hijo de Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. La expresión Hijo de Hombre o Hijo del Hombre es mencionada más de 80 veces solamente en el Nuevo Testamento. Y esa expresión es la más utilizada para dar referencia a Jesús de Nazaret. Jesús lo usa unos 66 veces cuando habla acerca de sí mismo en los evangelios. Es una frase distinta, ¿verdad? Pero la pregunta para nosotros es lo siguiente: ¿qué significa esa frase, Hijo de Hombre? ¿Y por qué Jesús lo usa cuando habla de sí mismo? ¿Y qué significa para nosotros hoy día? Pues principalmente tiene dos significados. Si estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos la ley y los profetas, cuando llegamos a través de las enseñanzas y las profecías de los profetas y llegamos a cuando Dios habla a Ezequiel. Ezequiel usa la expresión Hijo de Hombre 93 veces. Un poquito de historia. En este contexto, Hijo de Hombre quiere decir el ser humano o ser parte o un miembro de la humanidad. Pero llegando al libro de Daniel, hace unas series hablamos de Daniel en específico, en la visión de Daniel, en Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14, llegamos a una explicación un poquito más profundo. Acompáñame a Daniel 7, 13 al 14, y si ustedes vieron la serie de El principio del fin, utilizamos ese mismo versículo en otro contexto de la palabra profética y la visión acerca del Apocalipsis y todo eso. Pero aquí vemos nuevamente esa expresión y Daniel habla acerca del Hijo de Hombre. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche o la visión nocturna, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino
hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, todas las naciones y lenguas le sirvían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí en esa expresión, utilizando el Hijo de Hombre, dice que Jesús o el Hijo de Hombre es alguien de la humanidad que tiene autoridad sobre toda nación, todo pueblo, toda lengua y tiene dominio eterno. Aquí lo que está hablando y se da referencia, si estudiamos el contexto, el trasfondo de lo que dice en hebreo, aquí se da referencia, en otras palabras, a aquel quien será y es el Mesías. No sé si han escuchado esa palabra antes. Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado esa palabra, el Mesías. Pero si no lo has escuchado, para dar algo fresco, un repaso de qué es esa palabra, Mesías quiere decir el ungido, el librador, ¿sí? O en hebreo la expresión es Mesías ben David, que quiere decir el hijo de David, o quien es de la descendencia del rey David. Entonces, cuando hablamos de Mesías, hablamos de hijo de hombre. Una definición bíblica será lo siguiente: el que es ungido para liberar a la humanidad de su necesidad. De su necesidad. O en otras palabras, es alguien quien va a liberarnos de nuestra mayor necesidad o de nuestras necesidades. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las necesidades principales de la humanidad? Pues yo creo que son dos cosas y hoy, próxima semana, vamos a hablar acerca de ello. Yo creo que la mayor necesidad que tenemos es ser librado de nuestro pecado. Y también necesitamos ser librados de las necesidades de esta vida. La humanidad de Jesús es muy importante. Es algo que necesitamos entender para saber quién es Él y para que nosotros podamos tener una relación más íntima con Él y para que podamos estar acercándonos a Él y viviendo, caminando con Él. La humanidad de Jesús es muy importante. El hecho que Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María le da la capacidad de simpatizar con todas nuestras debilidades. Piensen en eso. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabemos que la Biblia nos enseña que Él es el creador del universo y vamos a hablar de eso más adelante. Pero Él se disfraza, por decir, se pone a sí mismo carne. Y Él que no tiene necesidad, nace y toma necesidad por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en y con grandes necesidades. Si usted cree que no tiene necesidad, al terminar este mensaje, estoy casi seguro que puedes identificar con una de las necesidades o áreas de la necesidad principal que tenemos como humanidad. Entonces yo les invito que piden al Espíritu Santo que habla y abre su corazón, abre su mente para que nosotros podamos ser la iglesia que Jesús quiere y para que podamos conocer a Él, el Hijo del Hombre, de una forma más sincera y íntima. Si vemos lo que dice Hebreos 4, versículo 15, estamos hablando que Jesús puede simpatizar con todas nuestras debilidades. Dice el escritor de Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, en otras palabras, vemos que Jesús vivió como hombre para que pueda tener esta relación con nosotros y entender
a cada uno de nosotros, pero sin pecar. Él era un hombre perfecto que vivió sin pecado, pero vivió bajo las normas, por decir, o el ambiente de esta tierra. Como hemos visto anteriormente en otras series este año, que Satanás tiene dominio de la tierra. Y Jesús no se entregó a Satanás, pero se sometió, se quitó una parte de su deidad, por decir, su reinado, se bajó de su trono y entró bajo las mismas normas que usted y yo vivimos. Y él vivió bajo de esas circunstancias, el trabajo, el sudor, el sangrar, tener relación con sus papás, ¿sí? Someterse a la autoridad de un papá y una mamá. Y después falleció su papá y tuvo que cuidar a su mamá como hijo primogénito. Tenía medios hermanos. ¿Sí? María tuvo otros hijos con José y entonces tenía esta relación y cuidar sus hermanos menores y tenía ese sentir, dice, como simpatizar, caminar en y con las mismas cosas que usted y yo pasábamos, el hambre, necesidad. Y siendo humano, como dice aquí en Hebreos, no pecó. Y esto significa que Él es el único quien nos puede redimir. Pero dices, pastor, pero yo tal vez no necesito un salvador o alguien que me redime. Nuevamente yo les invito que escuchen este tema para que podamos hacer una autoinspección de ver cuáles son realmente nuestras necesidades principales. Segundo Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es clave. Él no conoció el pecado, pero cada uno de nosotros sí. Nacimos en el pecado. Yo creo personalmente uno de las mayores necesidades que tenemos como seres humanos es ser liberados de nuestro pecado y purificados de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? Entonces yo tengo una explicación sencilla, que el pecado es cualquier cosa que nos aleje de Dios. Pero si vamos a entender bien cómo es el pecado y cuál es la situación de la humanidad, necesitamos entender la diferencia entre el pecado y los pecados. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Cuál es el pecado? Pues desde Adán, en Génesis, vemos que el pecado principal de la humanidad es la desobediencia. Dios dijo que no debes comer de tal árbol. Ellos lo hicieron, desobedecieron a Dios y entró el pecado por la primera vez al mundo. Entonces, cada generación, cada ser humano, cada uno de nosotros nacemos en este mundo pecaminoso, ¿sí? Un mundo corrupto. Por eso hay que trabajar, por eso hay insectos. Por eso hay mosquitos y estamos en la temporada de moscas y mosquitos, ¿verdad? Mi hijo me decía el otro día, ¿y por qué existen los mosquitos? Y digo, porque pecamos y entró la maldición a este mundo, ¿sí? Por eso hay enfermedades, por eso estamos pasando por lo que estamos pasando durante ese tiempo de pandemia y todo eso. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo y hay muchas formas de ver las enfermedades y vamos a hablar de eso más próxima semana. Pero el principal es que Dios mandó a su Hijo, el Hijo del Hombre vino para liberarnos de nuestro pecado. El razón en por qué estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra de Dios, estamos apartados de la obra y la voluntad de Dios. Pero su deseo, su gran anhelo, su voluntad es que cada uno de nosotros podamos llegar al arrepentimiento y recibirlo y aceptarlo como Salvador y Mesías, el ungido que libera de todo maldad y todo pecado. ¿Cuáles son eso es el pecado? Entonces, ¿cuáles son los pecados? Los pecados son nuestras fallas aún después que fuimos liberados.
Usted y yo no somos perfectos como Jesús. Por eso necesitamos depender de la persona del Espíritu Santo y vamos acercándonos más y más a Él. Y eso se llama el camino de la santificación. Mi esposa habló de eso la semana pasada. Entonces tenemos dos asuntos aquí. Necesitamos ser primeramente liberados de nuestro pecado, ¿sí? Nuestra desobediencia. La humanidad carga con eso y nos hace separados o nos separa de Dios. Y también necesitamos ser purificados de nuestras faltas, nuestras fallas que se llaman pecados al diario. Por eso dice la palabra de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana y nos lleva a gloria en gloria. Es que yo lo veo de esta forma. Mi esposo ha dado ese ejemplo, lo damos en consejería muchas veces. Es como cuando hay algo que sabemos que Dios no lo agrada en nuestras vidas, queremos tratar este asunto. Sí, eso es la diferencia de pecado y los pecados. Muchas veces sabemos que estamos fallando a Dios o tenemos una convicción que eso no debo hacer, ¿verdad? Y cortamos una hoja del árbol, mal carácter, la mala forma de expresarme, algo que no debo ser, lo hago, ¿verdad? Y corregimos ese detalle, pero no llegamos al raíz. Si el árbol va a crecer correctamente, debemos no solamente cortar las hojas, o sea, quitar solamente los pecados y pulirlo. ¿Por qué? Porque después, si el raíz no cambia, las otras cosas siempre van a estar saliendo. Y la meta es que no pecamos más, como dice el salmista. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto como Cristo que no pecamos? Que no caemos en las tentaciones de este mundo. Pues tenemos que llegar al raíz. Y el Redentor limpia desde nuestro raíz para que las hojas, el fruto de la vida sea diferente. Entonces, básicamente, lo repito, ¿cuál es el pecado entonces? El pecado es cualquier cosa que me impide acercarme a Dios. El pecado es cualquier cosa, pensamiento, emoción, sentir, palabra, acto, cualquier cosa que me impide acercarme a Dios. Entonces, la siguiente pregunta para nosotros hoy es: ¿cuáles son las cosas que no me permite acercarme a Dios? Recuerda que estamos hablando en este año 2020 que deseamos verlo tal y como es. Queremos tener a Jesús en nuestras vidas tal y como es. Y queremos ser una iglesia intachable, ¿sí? Una iglesia purificada, sin mancha, como dice la Escritura. Entonces yo los invito que estudien en su estudio personal las obras de la carne. Y Pablo nos dice cuáles son las cosas que no le agrada a Dios. Y se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. No tengo tiempo para leer todos los versículos y es una lista de las obras de la carne que no agrada a Dios. Pero en mi estudio, si ves esta lista de expresiones de nuestra carne, se puede caer en uno de 7 áreas en nuestras vidas. De hecho, en los Proverbios, vamos a leerlo, acompáñenme a Proverbios 6, versículos 16 a 19, dice que hay 7 cosas o 7 áreas que Dios odia y no le gusta. Dice hasta una palabra muy fuerte que aborrece, ¿sí? Dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Son palabras fuertes, pero las obras de la carne, toda esa lista cae en uno de esos lugares. ¿Me acompañan? Qué bien. Vamos a hacer una autoinspección y vamos a ver qué dice la palabra. Proverbios 6, 16 a 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
Entonces hay varias áreas en nuestra carne que podemos caer en una de esas áreas. Y dice Jehová, o dice Dios, dice Jesús, que esas son las áreas en las cuales que necesitamos purificarnos. ¿Para qué? Para que podamos ver la obra del Hijo del Hombre en nuestras vidas. Una nota, vea cómo es. Habla de ojos, lengua, manos, corazón, pies e intenciones del corazón. Y curiosamente, mientras que estaba estudiando, yo vi algo en esa lista o en esas 7 áreas. Todas esas áreas son herramientas que Dios nos ha dado para edificar su reino. Con mis ojos, con mi lengua, con mis palabras, con mis manos, con mi corazón, mis intenciones, con mis pies. Todo eso que se puede llevarnos al pecado, llevarnos en algo que nos aleja de Dios, Dios nos dio todo eso para que podamos edificar su reino. Entonces, vamos a ver cada uno hoy. Yo siento que es muy importante porque mi anhelo es que cada uno de nosotros podamos experimentar la obra del Hijo del Hombre en nuestras vidas. Amén. Entonces hay 7 pecados y vamos a ver la Reina Valera, pero también yo voy a utilizar la traducción de la traducción lengua actual porque hace una comparación y lo explica de alguna forma como más entendible, bueno, por lo menos para mí, ¿verdad? Número 1, ojos altivos. ¿Qué quiere decir eso? La traducción lengua actual dice gente orgullosa. Gente orgullosa. El orgullo es algo muy distinto y muy interesante. El orgullo es una forma de ser. El orgullo es una forma de pensar. Es una forma de actuar. Entonces podemos decir que el orgullo mismo es un espíritu que causa una reacción en mi carácter. Muchas otras emociones no tienen lo mismo o mismo afecto como el orgullo en nuestras vidas. Y de hecho, hay 2 formas que vemos bíblicamente del orgullo. Lo he enseñado anteriormente, pero hay un orgullo que se hace como pecho grande, que yo soy el mero mero, yo soy el mejor, no hay nadie como yo soy el más guapo del mundo y todos quieren ser como yo, ¿verdad? Pero también hay otra forma de orgullo que es más sutil, ¿sí? Y muchas personas lo traen y no saben que es orgullo. Es esta expresión de, ay, pues yo no puedo, yo no sé cómo, es que yo no soy nadie. Es que Dios es bueno porque yo soy un grande pecador y no, es una humildad falso. Eso viene de un raíz de orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo o el espíritu de orgullo y el carácter orgulloso siempre es una expresión de mí mismo. O la atención va hacia ¿dónde? Hacia mí. ¿Sí? Y hace muchos años, si usted cree en visiones espirituales o no, yo sí, yo creo que la Biblia nos enseña de eso. Yo tuve una visión del espíritu del orgullo y fue el demonio más grande que he visto en toda mi vida. Sí, estaba arriba de un edificio ahí en el centro, sus alas tocaba cada punto del edificio, en su brazo izquierdo decía espíritu de Mammon, o sea, el espíritu de riquezas, el amor a las riquezas. En el otro brazo estaba escrito el espíritu de independencia. Y él me volteó a ver y me dijo, ellos, si los ves, son míos. Lo volteó a ver y dijo, ahora ya no, porque el reino de Dios está aquí. Amén. Estamos en una guerra espiritual, pero el orgullo, el espíritu de orgullo existe y Dios dice que lo odia. Romanos 12, versículo 3, traducción lengua actual. Dios en su bondad me nombró apóstol, dice Pablo, está escribiendo. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Fíjate lo que dice Pablo. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? Él lo dice en una forma muy amable. Pero en otras palabras, él está diciendo que no creas tan. Tú no eres tan bueno como tú crees. En otras palabras, con amor y con mucho amor está diciendo, ubícate.
tú no eres lo que tú crees. Por lo bueno o por lo malo es que yo no soy. Pues tú no eres lo que dices que eres. Ubíquete. Súbete al lugar donde tú debes estar, ubíquete bien y haz las cosas como debes hacer. O si eres bien creído, pues bájale tantito y véelo como Dios te ha puesto en la casa, como Dios te ha puesto en el reino. Una vez yo me recuerdo que mi pastor Carlos estaba predicando de algo similar hace muchos años y estuvo ahí presente y él le dijo más o menos así, dice, si tú esperas que nosotros iniciamos hasta que tú llegues, algo está mal. Estás equivocado. Porque es ese sentir, tú vas a decir, ay, pues yo no soy así, pastor. Bueno, ahí lo dejo a su consideración para que checas un autoexamen. Porque yo tengo también checar mi propio corazón, hermano. Todos nosotros luchamos en alguna forma una de las dos manifestaciones o expresiones del orgullo. Créenme, existe, es una influencia muy fuerte, tristemente, dentro de la iglesia cristiana. De hecho, yo creo que hay más cristianos, lo voy a decir eso, creo que hay más cristianos orgullosos que personas en el mundo. Entonces, checa, pide a Dios. Si tú crees que las cosas van a estar súper padre y ahora porque tú has llegado, las cosas no van así, como decía Pastor Carlos. Y yo lo he dicho de esta forma, es más importante lo que soy parte de que el papel que tengo. Entonces necesitamos entender que tú y yo somos parte de algo mucho más grande. Sí, mi papel es algo importante, pero si yo no lo hago, alguien más va a tomar mi lugar. Si yo no predico la palabra, Dios va a hablar a alguien más que lo va a predicar, que va a obedecer. Lo ha dicho por años. Dios no me necesita para avanzar su reino. La iglesia local no te necesita para avanzar lo que tiene que hacer. Sí te queremos, Dios sí nos quiere, pero no depende de nosotros, porque Él es Dios. Amén. Hay un ejemplo bíblico de eso, que decían, pues calla a los discípulos porque están diciendo Hosana, Hosana, Hosana. Y Jesús mismo dijo, si ellos no cantan, las mismas piedras me van a dar alabanzas. Pero yo quiero que encuentre un hijo que le grite, que le dice, gracias Señor por mi voluntad propia, no porque tengo que. Es más importante lo que soy parte de que el papel que tengo. Muchas personas nunca llegan a vivir su llamado o propósito eterno porque creen que son más o también piensan que son menos de lo que son. Los digo en amor, como decía Pablo, ubícate. Ubícate correctamente en el reino de Dios. Como les dije, hay dos tipos de orgullo. Uno que se levanta uno mismo y otro que menosprecia a uno mismo. Los dos son orgullo. Eso es parte de nuestra visión. Atacar ese espíritu que ataca nuestra ciudad León, ataca nuestra iglesia, ataca a todo cristiano. Por eso es parte de la visión de nuestra casa espiritual, nuestra iglesia, Gente en la Roca. Conocer a Dios, seguir sus pasos, encontrar su propósito. Si tú no sabes cuál es tu propósito, hoy mismo y las siguientes semanas ya vamos a reactivar los pasos del discípulo. Yo los invito que se queden un poquito después de la reunión, si están aquí en la reunión presencial o si están viendo en línea, acércate un sábado por la noche terminando la reunión o domingo terminando la reunión en las mañanas y vamos retomando, reactivando nuestros pasos de crecimiento espiritual. Nosotros creemos que cada uno tiene un propósito eterno y necesitamos ubicarnos correctamente en el reino de los cielos. Si usted no lo ha experimentado, no sabes de lo que estoy hablando, pues yo los invito. Darnos un comentario, escríbenos un inbox o mándanos en el WhatsApp o Messenger en nuestras redes sociales. Pide informes y vamos y queremos caminar contigo para que encuentres tu propósito eterno en Dios. Cada uno de nosotros lo tenemos. La vida es demasiado corta para no vivir correctamente y ubicado en el reino. Número 2, la lengua mentirosa o la traducción
actual es gente mentirosa. Dios lo aborrece. ¿Qué es la mentira? Pues básicamente es lo siguiente: cualquier palabra o pensamiento que no es verdad. Sencillo, ¿no? Eso incluye mentiras blancas y exageraciones. Ay, ay, ay. Muchas veces vemos una mentira blanca como no es algo malo. ¿Por qué? Porque nuestra intención es cuidar la integridad de alguien. ¿No? Es como cuando la esposa te dice, hombre, oye, mira mi amor, mi nuevo vestido, ¿me veo gorda con eso? Pues ¿qué le digo, verdad? No, mi amor. Y tú me dices, caray. ¿Sí? Hay formas amables para decir cosas. Nada más un ejemplo, perdónenme señoras y esposas. Es lo primero que piensa yo como hombre, ¿verdad? Es como cuidar o tratar de cuidar a alguien, no lastimarlos. Dice la palabra de Dios que una verdad, dicho con el amor, pero es verdad, es mejor que una mentira dañosa de un enemigo. Dice que es mejor una verdad de tu enemigo que una mentira de tu amigo, ¿verdad? Entonces, es algo, yo confieso también, es algo que yo he luchado. Sí, hubo una etapa en mi vida cuando yo tenía muchas exageraciones. No, que eres como 1000. Cuando dice mi esposa, que eres como unos 20, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántas personas fueron a la reunión? No, como unos 200, como unos 50, ¿no? O cosas así, ¿no? Y hay que cuidar esas áreas. ¿Vamos a ir al infierno? Pues dice la palabra de Dios que Dios tiene un lugar para todos los mentirosos. Pero es una área de nuestras vidas que tenemos que cuidar. Y Dios me dio esa convicción. El Espíritu Santo me habló duro hace unos años. Y cada vez en cuando sí me sale una exageración de algo que es para que escuchen más padre la historia. Y hay algo aquí que dice, oye, así, no. Y lo corrijo. Mis amigos me conocen. Y a veces me sale una exageración y digo, no es cierto. Es que fue más o menos así. ¿Verdad? Hay que ser honestos con nosotros mismos, honestos con Dios, honestos con nuestra familia, con los amigos y decir las cosas tal y como son. No hay que mentir. ¿Por qué? Porque cuando mentimos solamente muchas veces es para justificar a nosotros mismos, justificar el pecado. Y Dios odia la mentira. ¿Por qué? Porque no quiere justificación. La única justificación que Dios quiere en nuestras vidas es a través del Mesías. Es la única justificación que realmente nos sirve, a través del Hijo del Hombre. Número 3, manos que derraman sangre inocente. La traducción actual es gente violenta. Yo quiero hablar, obviamente, está hablando del aborto. Y a mí me asombra, me sorprende cuántos cristianos hoy día están callados acerca del aborto. Y hasta incluso cuántos cristianos apoyan ciertos niveles o áreas del aborto. Yo creo, hermanos, que la palabra es sencilla y directa y dice que Dios odia a aquellos que sus manos derraman sangre inocente. Entonces el aborto es un ataque contra la humanidad. Por eso Dios lo odia. El aborto es un ataque contra la familia. Y si nosotros quedamos callados como iglesia, el Satanás toma lugar en nuestra sociedad, en nuestra cultura y dice que todo está bien. No hay más muerte, no hay más homicidio que existe, millones más que el holocausto de los nazis a los judíos. Millones de bebés se han sido abortados voluntariamente por sus propias mamás, arrancados del vientre en el nombre de libertad. Es uno de los engaños de Satanás más grandes, yo creo, de nuestra generación. Hay muchos, pero ese es uno de los mayores. Es un ataque contra la familia. Escuché a alguien una vez que dijo, un pastor estaba comentando y escuché unos comentarios de él. Y decían, ¿por qué nadie puede encontrar la cura para COVID-19? Y ese pastor dijo, porque lo abortaron hace muchos años. Ese doctor, esa enfermera que tenía la idea y la cura, los dones de Dios para sanar nuestra generación, ya no está aquí porque su mamá lo abortó, su papá
tomó la decisión de quitar su vida. Pero aquellos que fueron abortados, y habló un poquito de una visión que tuvo mi papá cuando el Espíritu Santo llevó a mi papá al cielo. Hay un ejército de jóvenes fuertes que están preparados. Y mi papá en su visión, en su libreta, su libro, lo explica y le dice, es como un ejército como el mar de jóvenes que están listos, preparándose para la batalla. Y pueden ver la serie del principio y del fin, de cómo va a ser esas cosas en el futuro. No tengo tiempo para hablar de ello, pero Dios está preparando algo grande con cada uno de ellos. La generación inocente, y Dios los ama, en mi opinión, más que cualquier otro. Pero es la iglesia que debe levantar la voz y hablar, predicar, anunciar las cosas por los que no pueden defender a sí mismo. Pero también la traducción aquí quiere decir violencia. Entonces solamente tengo una pregunta para ti. ¿Cómo te respondes cuando estás frustrado o enojado? Dice la palabra que se puede enojar sin pecar. Pero muchas veces permitimos, yo lo he permitido en mi vida, hermanos. No digo que es correcto, no lo justifico, pero hay momentos que nuestras emociones nos ganan. Pero ahí dice el Señor que es un pecado. El Hijo del Hombre quiere entrar y redimir estas áreas de nuestras vidas. Número 4, corazón que maquina pensamientos inicuos. O en otra palabra que decir, gente malvada. Otra traducción es, o otra forma de verlo, es personas astutos. Personas que buscan formas para, en otras palabras, fregar a otros a propósito. Mira, no tengo que decirles, los que tienen años de casados, los que tienen hijos o los que tienen hermanos. Hay momentos en que cada uno de nosotros, incluso tenemos muchos años mi esposa y yo dando consejería. Hay matrimonios que existen solamente para hacer eso, para hacer difícil la vida de mi pareja. Eso no agrada a Dios. Hay hermanos que viven de esta forma y creen que es la manera más natural. Pues es mi hermano y lo voy a picar hasta que reaccione, ¿verdad? En otras palabras, eso está diciendo como presionar botones hasta que tengo una reacción. Ese tipo de corazón, ese tipo de pensamiento, dice corazón que maquina pensamientos, ¿sí? Gente malvada que dice, ay, lo voy a decir eso, lo voy a hacer aquello, lo voy preparando y planeando las cosas para que reaccione, para ver qué pasa. Ay, que no, tú, que bien cristiano, ¿verdad? Ay, sí. Sé que alguien está escuchando esa palabra y Dios está dando convicción a su corazón. Es presionar y presionar y presionar hasta que sacas una reacción para que puedas decir, ya ves, te dije que estás mal. Los dos están mal, pero principalmente aquella persona que maquina esos pensamientos, su corazón y busca la forma de buscar a lastimar a otros. Número 5, pies presurosos para correr al mal. Otra traducción, la traducción actual es gente ansiosa de hacer lo malo. Ay, pues eso no soy yo, pastor, son personas del mundo. Puede ser. Pero déjenme preguntarles lo siguiente. Cuando tienes tiempo libre, ¿qué buscas hacer? Cuando estás en tu casa a solas, cuando estás en la noche, ¿en qué piensas? ¿Qué buscas? Si estudiamos 2 de Samuel 11, 1 al 25, encontramos un gran salmista, un gran rey que se llama David. Y durante la semana yo estaba meditando en esas cosas, en esa historia. Léelo. Y los que conocen su Biblia saben que es cuando David se quedó en casa. Y ahorita voy a leer esa porción de la escritura. Cuando David se quedó en casa y después cayó en tentación con Betsabé. Después mandó a la muerte su esposo. Y no solamente hizo todo eso, pero también se quedó embarazada esa esposa de otro hombre, Betsabé. Pero ¿cómo empezó todo?
con esa pregunta. Cuando tienes tiempo libre, ¿qué buscas hacer? Dice la palabra, en los tiempos que los reyes salen a la guerra, el rey David se quedó en casa. Yo sé que estamos en un tiempo que muchos de nosotros tenemos que quedarnos en casa, no porque nos queremos, pero es a fuerzas. ¿Sí? Y hace poquito hablé a una reunión de hombres esa misma palabra. Pero cuando estamos en una situación difícil que no nos agrada, ¿qué buscamos hacer? ¿La voluntad de Dios o lo que me antoja? Mi carne, con mis pensamientos malvados. Si haces lo que sabes que está mal, no hay más gracia para ti en ese asunto. Lee Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si yo sé que algo es pecado, que algo es erróneo, ver tal página web, decir tal cosa, pensar tal pensamiento, ¿verdad? Dice que si odias a tu hermano en tu corazón, ya lo mataste. Y hay personas que están nada más pensando y diferentes formas de cómo matarlo. Pero nunca lo hice. Es como un amigo que me dijo, es que yo voy al buffet, pero nada más veo, yo no como. O sea, pero está en tu corazón, está en tu mente, ¿sí? Tal vez tus pies no corren hacia ello, pero la ansiedad o está ansioso, esa intención en tu corazón o en tu mente, ¿sí? Dios está buscando una generación pura, purificada. Escuché una enseñanza hace muchos años. Dios nunca te va a corregir en algo que ya sabes que está mal. Es que el Espíritu Santo no me dijo. Pues el Espíritu Santo no te va a decir lo que ya sabes. Pero otro lado, hay gracia por aquellos que no saben, que son, tal vez no es su intención hacerlo y cae en el pecado. Entonces el Espíritu Santo va a decir, no hagas eso. Él viene y nos guía a toda la verdad. Pero si yo sé que algo es erróneo, si yo sé que algo es incorrecto y lo hago, el Espíritu Santo no me va a traer convicción acerca de tal asunto. ¿Por qué? Porque Él es un caballero y los caballeros no se repiten dos veces. Se le dice una vez y ya. Él es Dios. No tiene que hacer debates con nosotros. El Hijo del Hombre, Mesías, quiere liberarnos de todo maldad. Número 6. Testigo falso. O otras traducciones, gente que miente en juicio o gente que justifican a sus errores. La pregunta es lo siguiente: ¿qué tan importante para ti es la verdad? ¿Qué tan importante para ti es la verdad? La verdad puede tener dos lugares en nuestras vidas. Es algo que contamos cuando no hay de otra, o es mi regla por vivir. Jesús es la verdad. Su persona es lo justo, lo correcto. Cuando hay una injusticia, ¿cuál es mi reacción hacia ello? O cuando alguien me confronta con el Espíritu Santo mismo, me confronta con un pecado, con algo que está en error o que no es correcto, ¿qué pasa? ¿Me justifico a mí mismo? ¿O lo digo, perdóname, Señor? Nuevamente, el rey David, ¿qué hizo él? El profeta Natán llega con él y lo confronta con la historia del Señor y sus ovejas. Y dice quién es y se enoja y lo voy a mandar a la cárcel o lo voy a matar. Y dice, tú eres ese hombre. Y la palabra de Dios llega a su corazón y él reacciona y pide perdón. Y por eso él tiene un corazón acerca de Dios, o un corazón que agrada a Dios mismo. ¿Escondes la verdad? Yo he dicho eso durante los años que aprendí de mi mentor. Es un dicho que es como norma entre nuestro liderazgo. El que no es contable o que entrega cuentas, el que no es contable no es confiable. Necesitamos ser amadores de la verdad y no esconder ninguna cosa en nuestras vidas. Que caminamos de la luz porque Él es de la luz. Y número 7,
el que siembra discordia entre hermanos. La traducción actual dice, personas que provocan pleitos familiares. Ay, ay, ay. La pregunta aquí es, ¿te ofendes fácilmente? ¿Creas conflicto donde vayas? ¿En el trabajo? ¿En la iglesia? ¿Con tus papás? ¿Con tus hermanos? ¿Con tus vecinos? Hay situaciones que a veces, y hay personas, nos pasó una circunstancia con unos conocidos últimamente, que busca pleito, busca división y se enojan sin razón. Y quieren culpar a la familia o culpar personas por algo que ellos hicieron, ¿verdad? Una vecina llega y echa pleito con los niños y cosas así, por cualquier cosa. Y esos tipos de caracteres, esos tipos de personas, nada más trae destrucción. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Cuando estaba meditando sobre eso, yo estaba pensando acerca de una canción que yo tenía hace muchos años que se llama Tornado. Y la lírica o la letra de esa palabra dice, vives tu vida como un tornado. La destrucción sigue a donde quiera que vayas y no tienes planes para parar o frenar. ¿Conoces a alguien así? Tal vez tú eres así. Dios te llama hoy, el Hijo del Hombre dice, ya basta, tengo propósito para tu vida. El anhelo de Jesús es regresar por una iglesia sin mancha, sin arruga, como dice Efesios 5:27. Si al mencionar estas áreas te moleste o quieres pensar en otra cosa o simplemente lo niegues, significa que Jesús quiere tratar algo en tu vida ahora mismo. Ponte de pie, por favor. Si están aquí en presencial o ahí en tu casa. En conclusión, el Hijo del Hombre nos perdona, nos limpia y nos purifica de toda maldad. No permites que el tiempo pase sin acercarte al Hijo del Hombre. La vida es demasiado corta. Encuentra tu propósito. Dios tiene un plan para su vida. Y eso es un gran paso y se llama la santificación. ¿En qué áreas necesitas ser purificado? Uno de dos. Primero, dar tu vida a Jesús. Él quiere ser tu redentor. Él quiere ser tu Mesías. Él quiere limpiarte y purificarte. Quiere perdonarte de todos tus pecados. Como lo hemos visto, tenemos el pecado y también tenemos pecados. Número dos, invita al Espíritu Santo a entrar y limpiar diariamente tus pecados, tus fallas de carácter. Dios quiere hacer algo distinto en tu vida, hermano. Y voy terminando con eso. Primero de Juan 1:9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Confío que estás ministrando a corazones en este momento. Gracias, Jesús, porque tú nunca nos has dejado a un lado. Tienes un propósito por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los que están de acuerdo dicen, amén, amén. Danos un comentario, danos mándanos un mensaje, un inbox. Estamos aquí, estamos a sus órdenes, estamos orando por ti. Te amamos, te queremos. Que tengas una excelente semana. Que Dios les bendiga.